Hola y bienvenidos a El Diario Anónimo. Mi primer matrimonio solo duró 6 meses. Nina y yo comenzamos a salir en 10º grado y dormimos juntos por primera vez la noche en que nos graduamos de la preparatoria. Nos casamos al final de nuestro último año de universidad, con la ayuda financiera y emocional de mis padres. Ellos siempre la trataron como a la hija que nunca tuvieron, lo cual no fue difícil, ya que después de la muerte de su madre, Nina siempre estaba en nuestra casa. Ninguno de los dos había salido con alguien más, y mucho menos había dormido con otra persona. Al menos yo no lo había hecho. Nina era muy crédula, se creía cada artículo de la revista Cosmo como si fuera palabra sagrada. No era la chica más inteligente del pueblo, pero yo pensaba que era lo suficientemente inteligente para los dos. Estaba equivocado. Ella era la más bonita y probablemente tenía el impulso sexual más fuerte de todas las chicas del pueblo. Algunas noches simplemente me dejaba exhausto, aunque no me quejaba. Nina era la niña de papá. No era tan cercana a su madre, lo que la llenaba de culpa cuando su madre se suicidó en nuestro tercer año de universidad. Como si eso no fuera lo suficientemente devastador, en menos de un año su padre se volvió a casar con una mujer que odiaba a Nina. Según ella, esa mujer quemó todas las fotos de Nina y de su difunta madre que colgaban en las paredes de la casa, para marcar el territorio como suyo. Las reemplazó con fotos de sus 3 hijos. El padre de Nina siempre tomaba el lado de su nueva esposa, o si no, no recibía sexo. Nina afirmaba que no se le permitía asistir a la cena de Acción de Gracias porque su madrastra decía que esa celebración era para la familia, y Nina no era familia. Nos fugamos y nunca volvimos a ver a su padre. Su madrastra no le permitía verlo. Por supuesto, Nina estaba emocionalmente destrozada por perder tanto a su madre como a su padre. A pesar de que yo intentaba consolarla constantemente, estos eventos dejaron un vacío en su corazón que intenté llenar con amor, afecto y visitas frecuentes a su heladería favorita. Después de graduarnos, trabajé en una agencia de publicidad en Filadelfia escribiendo anuncios. Mi esposa trabajaba allí como artista. Ambos disfrutábamos de nuestro trabajo y de nuestros colegas, mi esposa quizás un poco demasiado. Un lunes cualquiera, por la mañana, todos llegaban a la oficina con resaca y alardeando del sexo que habían tenido ese fin de semana. Recuerden, estas personas trabajaban en publicidad, así que sabía que el 99% de sus historias eran exageraciones o mentiras descaradas. Sin embargo, mi esposa se tragaba todas esas historias que compartían las otras mujeres sobre los supuestos Juegos Olímpicos sexuales en los que competían cada fin de semana, asegurando haber tenido más satisfacción que los éxitos de Taylor Swift. Yo solo me reía de todo esto, pero mi esposa lo absorbía todo. Algunas de las mujeres se burlaban de mi esposa monógama y la incitaban a unirse a ellas en un fin de semana de bares o a ir de cama en su bar de country western favorito, que decían estaba lleno de verdaderos vaqueros. También afirmaban que la monogamia era monotonía. Ninguna de esas mujeres estaba casada. La mayoría estaban divorciadas, algunas varias veces, y muchas estaban siendo tratadas por enfermedades de transmisión sexual, de las cuales se reían. Convencieron a Nina de que, de alguna manera, a través de una especie de magia negra, acostarse con otros hombres mejoraría nuestro matrimonio. Además de hacerla feliz, supuestamente me haría feliz a mí. ¿Qué tan delirante debió haber estado Nina para creer eso? La primera vez que sacó el tema pensé que estaba bromeando. Lo tomé a la ligera y le dije que, una vez más, estaba siendo crédula. Vaya error, solo la enfureció. Dijo que el hecho de que yo supiera la mayoría de las respuestas cada noche cuando veíamos un programa de televisión no significaba que fuera inteligente, sino que tenía buena memoria.
El próximo sábado por la noche, mientras yo estaba limpiando después de lavar el auto, ella bajó vestida como la versión de una acompañante de alta gama en una película, con un vestido rojo demasiado corto abajo y demasiado escotado arriba, revelando que no llevaba sujetador ni bragas. Mi mujer bonita claramente quería salir y luego tener intimidad. Estaba claro lo que estaba anunciando, y yo era un cliente ansioso. Cuando pedí tiempo para limpiarme y vestirme, me informó que iba a salir de fiesta sin mí, pero con las mujeres de la oficina, y que tal vez no estaría en casa hasta tarde esa noche, o incluso hasta el domingo por la noche. ¿Estás bromeando, verdad?, pregunté. Ella negó con la cabeza. Estás completamente loca, grité. Ella lloró y dijo que lo sentía, pero que yo no era suficiente para ella en la cama. Que quería, absolutamente necesitaba, experimentar sexo con otro hombre, o dos, o tres. Afirmó que, después de escuchar a sus amigas, ella también ansiaba ahora a un vaquero. ¿Dónde demonios vas a encontrar un vaquero real en el centro de Filadelfia?, le grité. En su universo distorsionado, afirmaba que esto también sería bueno para mí, que regresaría siendo una amante más experimentada. Estaba decidida, y sabía que discutir con ella sería una pérdida de tiempo. Literalmente podía sentir cómo se me rompía el corazón. La habitación comenzó a dar vueltas y tuve que sentarme antes de caerme. Traté de recuperar el aliento. Mi corazón latía tan fuerte como si acabara de correr un maratón. Incluso si la convencía de no ir esta vez, sabía que se escaparía a mis espaldas en un futuro cercano. Sin aliento, le pregunté cuán importante era esto para ella en una escala del 1 al 10. Ella respondió rápidamente, 10. Cerré los ojos esperando que todo fuera una pesadilla de la que pronto despertaría. Pero al abrirlos vi que la pesadilla era real. Cuando le pregunté si esto era más importante que nuestro matrimonio, se quedó en silencio, y supe que nuestro matrimonio había terminado. Si cruzas esa puerta, me divorciaré de ti, grité. Ella se volteó hacia mí y se rió. Mis amigas dicen que si nos divorciamos tendrás que pagarme pensión alimenticia por el resto de mi vida y aún podré acostarme con quien quiera. Un coche fuera de nuestro apartamento tocó la bocina y mi esposa salió corriendo por la puerta, gritando que simplemente yo no era suficientemente hombre para ella en la cama. Ningún hombre lo era, pero lo compensaría cuando regresara, por lo mucho que significaba para ella. Aunque acababa de demostrar que mi corazón roto y mis sentimientos heridos no significaban nada para ella. Lloré sin parar en la ducha. Luego empaqué mis cosas, dejé mi anillo de bodas en la mesa de la cocina junto a una nota diciéndole que vería a un abogado el lunes y que, dado que nuestro matrimonio fue tan corto, buscaría una anulación. No tenía interés en quedarme, suplicar y hacerme la víctima mientras mi esposa fingía ser una chica fácil que ni siquiera era lo suficientemente inteligente como para que le pagaran en el trabajo. El lunes fui el hazmerreír cuando mi esposa llegó al trabajo con chupetones por todo el cuello y, como descubriría más tarde, herpes. Se quedó en el dispensador de agua dando a su grupo de cómplices, o aquelarre, como elegí llamarlas, una descripción detallada de su fin de semana. Y cuando digo detallada, era porque lo era. Eso me enfureció más, porque había algunas cosas que nunca me había dado. Aparentemente necesitaba 2 hombres al mismo tiempo para alcanzar el clímax. Entré en la oficina de mi jefe, renuncié y me fui de inmediato, sin volver nunca ni a ver a mi esposa, excepto en la audiencia de anulación. Me di cuenta de que ella estaba contenta de que terminara el matrimonio, porque yo era simplemente un ancla que le impedía cumplir su sueño sexual,
acostarse con todo el equipo de fútbol americano de los Philadelphia Eagles, lo que según ella le ayudaría a cumplir con su destino sexual, o alguna tontería por el estilo. Sin embargo, Nina estaba furiosa cuando el juez le explicó que la anulación de un matrimonio de 6 meses no le otorgaba ningún derecho a pensión alimenticia, y mucho menos la pensión de por vida que le habían prometido sus amigas. El juez tuvo que amenazarla con desacato y tiempo en la cárcel antes de que dejara de gritar. Pero mis amigas dijeron: aunque básicamente soy una persona vengativa, gracias a la herencia siciliana de mi madre, nunca pensé en vengarme de Nina. Lo que ella estaba haciendo consigo misma era mucho más destructivo que cualquier trama nefasta que pudiera imaginar. Pasé muchas noches con un vaso de bourbon, tratando de entender qué le había pasado a mi esposa y a mi vida. ¿Cómo pasó de cero a chica suelta tan rápidamente? Nada de eso tenía sentido para mí. Unos meses después tuve mi primera cita con una mujer que no era Nina. Nos conocimos en la iglesia. Parecía un lugar seguro para encontrar a una mujer buena y moral. No tenía interés en conocer a alguien en un bar. Ella era adorable, con el pelo negro oscuro. Su cuerpo no era nada del otro mundo, pero tampoco lo era el mío. No buscaba una reina de belleza, tenía grandes esperanzas de volver a encontrar el amor. Le mencioné que tenía amigos con un matrimonio abierto y le pregunté qué pensaba al respecto. Ella sonrió y dijo que ser monógamo no era natural, que entendía y no se asustaba por el concepto de un matrimonio abierto. Estaba contenta de que yo también pensara así, porque vivíamos en una nueva era con nuevas reglas y moralidad. Yo estaba contento con las viejas reglas y moralidad, así que me levanté y la llevé directamente a casa en silencio. No necesitaba eso de nuevo en mi vida. ¿Qué les pasa a las mujeres hoy en día? Algunos sociólogos afirman que siempre han sido así, pero limitadas por el miedo al embarazo. Las píldoras anticonceptivas modernas cambiaron todo eso, y ahora muchas creen que están libres de los viejos miedos y de la vieja moralidad. 2 años después, Nina vino a mi apartamento afirmando que me perdonaría por anular nuestro matrimonio si lo reanudábamos. Le pregunté cuánto tiempo de embarazo llevaba. Rompió a llorar mientras Caitlin, mi nueva esposa, se acercaba por detrás y me rodeaba la cintura con los brazos. Me avergüenza admitir que sonreí mientras cerraba la puerta y nunca más volví a ver a Nina. Me enteré por amigos en común que terminó el embarazo y estaba sumando más conquistas que Jack el Destripador, después de visitar bares locales cada fin de semana. En algunas noches era literalmente pasada de mano en mano. Unos 2 años más tarde me encontré con su madrastra en un supermercado. Me dijo que Nina había tenido un encuentro con Jesús y dejó de ser una suelta. Se mudó a 1000 kilómetros de distancia, sorprendentemente junto con su padre. Eso me sorprendió. Cuando le pregunté por qué había prohibido a Nina entrar en su propia casa, se rió y explicó que lo hizo cuando se enteró de que Nina era un poco suelta y que su padre la apoyaba. ¿Ves? Después de todo no soy tan malvada madrastra, dijo. Afortunadamente, Nina y yo no tuvimos hijos juntos. Eso es exactamente lo que siento, respondí. Supongo que si existiera una categoría sobre entender a tu esposa, habría respondido todas las preguntas mal. Fue sobrio e iluminador saber que mi aprendizaje de libros no servía para navegar el amor, el romance y el matrimonio. Cuando se trataba de esos temas, era un tonto ignorante. La madrastra de Nina afirmaba que la terapia la había ayudado a recuperar su cordura y sugirió que me ayudaría a mí también. Lo pensé, pero decidí que no lo necesitaba. Había superado cualquier amor que sentía por Nina, lo cual era cierto, pero nunca superaría el dolor que me causó.
Incluso después de mi propia experiencia personal con un matrimonio de 6 meses, nunca creí en esas historias de YouTube sobre la esposa de 30 años que dice, querido, tenemos que hablar, y luego informa a su esposo que tiene la intención de engañarlo y espera que él lo acepte sin quejarse. ¿Cómo puede ser una esposa tan estúpida? ¿Qué esposo aceptaría eso, a menos que ella tuviera un arma en la cabeza? ¿Cómo no pudo el esposo verlo venir? Deben ser todos unos idiotas. Nunca creí esas historias, hasta que me sucedió a mí. Ahora entiendo que una vez que las mujeres comienzan a cambiar, la vida no solo se altera, sus libidos bajan un 50% y también su coeficiente intelectual. Aparentemente, también disminuyó mi coeficiente intelectual con la edad, porque al igual que esos otros esposos estúpidos, no tenía ni idea de que esto iba a pasar. Pensaba que Caitlin y yo éramos aún una pareja feliz. Al menos yo había sido feliz. Mi esposa nunca salía por las noches con las chicas, ni se iba de vacaciones sin mí. No había llamadas telefónicas clandestinas en medio de la noche, ni ropa nueva en su armario, ni envoltorios de condones bajo la cama. La única pista de que algo no estaba bien eran las facturas de tarjetas de crédito de mi esposa. Estaba gastando cada dólar que ganaba, y yo ganaba mucho, en muebles nuevos, una piscina nueva, un Mercedes nuevo y muchas joyas. Era un gasto compulsivo sin fin a la vista, a pesar de mis frecuentes súplicas de que se calmara. La casa no estaba a mi nombre, solo al suyo, junto con la primera, segunda o tercera hipoteca sobre ella. Supongo que podrías decir que estaba gastando su camino a través de la menopausia. Caitlin y yo nos conocimos en Atlantic City, 6 meses después de mi anulación. Trabajaba en el turno nocturno como camarero en Jaja Joe's, una hamburguesería en el Paseo Marítimo, mientras esperaba que comenzara el semestre de otoño en la Universidad de Tampa. Caitlin pidió un refresco de abedul y, como no podía apartar los ojos de su pecho, que estaba cubierto por menos del 10% por un diminuto top de bikini, llené demasiado el vaso hasta que se derramó. Ambos nos reímos. Ella me dijo que era lindo y que estaría en la playa al día siguiente, justo frente al Hotel Ambassador. Al día siguiente la vi en la playa, justo donde me dijo que estaría, y coloqué mi manta junto a la suya. Aprendí que cuanto más pequeño era el bikini, más costaba. El suyo debía de haber costado una fortuna. Estaba cautivado, y probablemente babeando, ya que una vez más no podía apartar los ojos de su pecho, que inspiraba sueños húmedos. Era visualmente cautivador y desafiaba la gravedad. La parte de abajo de su bikini cubría aún menos que la parte de arriba. Había trabajado en mi bronceado todo el verano, y ella lo admiró mientras me pedía que le aplicara un poco de mi bronceador en la espalda, mientras sus amigas estaban en el océano. Mientras aplicaba el bronceador en la parte posterior de sus piernas, le advertí que nunca la dejaría ir. Su única respuesta fue: bien. No había dormido con una mujer desde mi anulación, y ella solo había dormido con un chico una vez, después de su baile de graduación. Qué cliché, pensé, pero no dije nada. Arreglamos ese problema en nuestra segunda cita. En realidad, ella fue la agresora sexual y yo capitulé rápidamente, ondeando mis calzoncillos blancos como una bandera en señal de rendición después de quitarlos. Vivíamos en diferentes ciudades de Pennsylvania, a unos 20 kilómetros de distancia, pero en otoño ambos éramos estudiantes en la Universidad de Temple, en Filadelfia. Ella estaba en licenciatura y yo en posgrado de educación secundaria, con el apoyo financiero de mis padres. Había tenido suficiente del mundo falso y de la gente falsa en la publicidad. Ella vivía en los dormitorios, yo alquilaba un apartamento a una manzana del campus. Su impulso sexual era al menos tan fuerte como el mío.
Hacíamos el amor 2 veces al día, incluso en días de semana, durante los próximos 3 años, excepto aquella semana en la que tuve gripe y ella me preparaba sopa de pollo todas las noches. No sé cómo encontramos el tiempo o la energía para ir a clases y graduarnos. Era el hombre más afortunado de la tierra. Caitlin nunca coqueteaba ni siquiera miraba a los chicos que la seguían por la cafetería como cachorros perdidos buscando su amor, su afecto y su cuerpo. Ella nunca tenía tiempo para ellos. Después de la graduación, ambos enseñamos en la misma escuela secundaria en Abington, Pennsylvania, justo afuera de Filadelfia. A veces caminábamos de la mano por el pasillo, para deleite de nuestros estudiantes y molestia del director. Viajamos a Los Ángeles cuando fui elegido como concursante en el programa de televisión Jeopardy. Lo estaba haciendo muy bien, pero el campeón reinante acertó los 3 Daily Double y superó mi puntaje de $10,000 con 30,000. Aunque perdí, estaba orgulloso de mi actuación y así lo estaba su padre, que había descubierto un nuevo aprecio por mi inteligencia. Caitlin y yo habíamos ahorrado cada centavo durante 3 años, y luego mi suegro nos dio el resto de un pago inicial para una casa, con la condición de que estuviera solo a nombre de mi esposa y de que yo renunciara a enseñar para trabajar con él. Rápidamente tuvimos 3 hijos. 5 años después, cuando mi suegro murió de un ataque cardíaco repentino, asumí el negocio familiar de mi esposa. Era un trabajo estresante, con casi 100 empleados para gestionar. Hice un buen trabajo y en 2 años aumenté nuestro beneficio neto en un 8%, pero a costa de trabajar hasta el agotamiento. No quería que mi vida se centrara solo en los negocios o en ganar dinero, pero no tenía elección. Renuncié al kayak, la pesca y mis otros pasatiempos. No salía a beber con amigos. Pasaba cada hora no laborable con mi familia, porque mi familia era mi vida. Nunca engañé ni siquiera coqueteé con otra mujer. No estaba en el mercado para otra. No es que fuera ciego y no apreciara a una mujer hermosa, pero nunca pondría en peligro mi matrimonio ni arriesgaría herir los sentimientos de mi esposa. Una vez, en el supermercado, nos encontramos con Bonnie. Era la primera vez que la veía desde que teníamos 12 años en el campamento de verano. Mi reunión con ella fue breve, pero al regresar a casa mi esposa me echó una bronca, estaba celosa. Un año, para mi cumpleaños, mis hijos me compraron un póster de la película El Padrino, donde Michael Corleone le dice a Fredo que nunca se ponga en contra de la familia. Se convirtió en nuestro mantra familiar. Trabajé muchas horas durante los años. Aumenté alrededor de 9 kilos y mi línea de cabello comenzó a retroceder. No tenía tiempo para ir al gimnasio, y se notaba. Debo admitir que me descuidé. No es que estuviera perdiendo mi tiempo en bares bebiendo, mi vida se limitaba al trabajo y a casa. Mi esposa hacía ejercicio en un gimnasio 3 veces a la semana y ganó tal vez 3 kilos desde la secundaria, aunque erróneamente siempre pensaba que lucía gorda. Por supuesto, nuestra vida sexual se ralentizó, primero a 1 o 2 veces por semana, luego a 1 vez, y 25 años después, menos de 1 vez al mes. Yo quería más, pero de repente Caitlin no. Ella dijo que era hormonal. Sugerí que consultara a un médico, pero se negó. Sugerí consejería matrimonial, y se rió de mí. Una vez, cuando intenté iniciar intimidad pasando mi mano por debajo de su camisón, me gritó y me acusó de intentar asaltarla. Dijo que si volvía a tocarla me haría arrestar. Me quedé sorprendido por su acusación y nunca más inicié relaciones sexuales con ella. Ni siquiera intenté besarla o tomarle la mano. En una situación del dijo, ella dijo, el esposo siempre va a la cárcel, aunque no haya evidencia. Mi esposa nunca mencionó, o quizás nunca notó, mi total falta de afecto físico hacia ella.
Al principio pensé que estaba sufriendo un colapso mental y le supliqué que buscara ayuda terapéutica, pero se negó. Por un breve segundo me pregunté si estaba teniendo un asunto, así que revisé su teléfono celular. No estaba protegido por contraseña, lo cual era una buena señal. Ninguna de las llamadas era sospechosa, principalmente a su familia, la fábrica donde trabajaba y algunos amigos. Nunca se me ocurrió que pudiera tener un segundo teléfono secreto. Dejé de preocuparme. Era culpable de ser tonto y culpable de confiar en mi esposa. Aparte de mi primera esposa, ella era la única chica con la que salí más de una vez, la única con la que dormí, la única a la que amé. Supongo que romántica y emocionalmente todavía era un adolescente enamorado. Esperaba que, como ella sugería, estuviera teniendo una crisis hormonal temporal que pronto se resolvería. Rezaba para que volviéramos a la normalidad. No podía imaginar vivir sin mi esposa como solía ser, es decir, no la bruja con la que ahora compartía mi hogar y mi vida. Me rehusé a instalar cámaras y grabadoras en nuestra casa o en su coche para controlarla. Si las instalaba en secreto y ella se enteraba, destruiría lo que quedaba de nuestro matrimonio. Incluso mi esposa se disculpó por amenazarme con arrestarme. Dijo que no tenía idea de por qué reaccionó así. Estaba aliviado, pero todavía era demasiado cauteloso para tocarla. Ahora estaba seguro de que el problema era una enfermedad mental y no adulterio. Todas las noches, después de la cena, veíamos religiosamente Jeopardy. Sin embargo, ahora, cuando daba una respuesta incorrecta, mi esposa se burlaba de mí y decía que entendía por qué había perdido cuando aparecía en el programa y que no era ni la mitad de inteligente de lo que pensaba. Ella era realmente mala y desagradable con esto, y no sabía de dónde venía. Nunca había actuado así antes. 2 semanas después, nuestro hijo menor se fue a comenzar su primer año en la Universidad de Penn State. Antes de irse me llevó aparte, lejos de mi esposa, y me advirtió que Caitlin se había distanciado mucho de él y apenas hablaba con él en los últimos meses. Me imploró que mantuviera los ojos abiertos. Me palmeó el vientre, que estaba demasiado grande, y me dijo que tenía que unirme a un gimnasio y cuidarme mejor. Luego me abrazó y se fue. Mi esposa y yo éramos ahora tristes padres vacíos. Nos sentamos junto a la piscina que acabábamos de construir con la ayuda de un enorme préstamo hipotecario, que la dejó con poco o ningún capital en su casa y enormes pagos mensuales. Estaba a punto de sorprenderla con unos boletos que compré para un crucero por el Caribe. Esperaba que pudiéramos resucitar el amor que una vez compartimos. Me acerqué y traté de tomar sus manos, cuando me apartó y dijo: Jack, tenemos que hablar. Mi esposa nunca me llamaba por mi nombre. Siempre nos referíamos el uno al otro como querido o cariño. Así que supe que estaba en problemas, pero no tenía idea de cuánto. Esperaba que esta conversación fuera sobre su gasto imprudente y neurótico de los últimos tiempos. Jack, he sido infeliz durante años, comenzó. Durante años he odiado ser íntima contigo. No me excitas ni me emocionas. Ya no me atraes. Eres simplemente demasiado viejo, demasiado fuera de forma y, odio decirlo, demasiado calvo. Necesito a alguien mucho más vigoroso, mucho más viril y mucho más joven. Ahora que nuestros hijos se han ido, no hay razón para que vivamos así. No quiero un divorcio, pero pienso seguir teniendo una aventura. He estado teniendo una aventura durante meses. Tú y yo seguiremos viviendo juntos, pero ya no tendremos relaciones sexuales. Solo las tendré con mi amante. No puedo creer que me hayas estado engañando, susurré. Bueno, respondió ella,
Supongo que Jeopardy no es lo único en lo que no eres tan inteligente. Ese comentario realmente me quitó el aliento. ¿Cómo pude ser tan estúpido cuando se trataba de mujeres en general y de mis dos esposas en particular? Dudé mientras pensaba. Entonces, ¿estás diciendo que si quiero cualquier tipo de intimidad física tengo que conseguir una novia? Pregunté finalmente. Ella puso las manos en las caderas mientras su rostro se ponía rojo. Si haces eso, te destruiré, gritó. Si necesitas liberarte, bueno, para eso están tus manos. Rápidamente pensé en otro uso para mis manos, ponerlas alrededor de su garganta y apretar hasta que dejara de respirar. Aunque el pensamiento me hizo sonreír, lo descarté. Juré vengarme de ella y de su amante, pero no ahora. Tendría que esperar hasta tener un plan infalible para obtener una venganza total sin ser yo mismo arruinado. Necesitaba un camino de venganza que no me llevara inevitablemente a prisión. Me sentí débil. Tuve un flashback que me destrozó las entrañas al recordar la vez que pasé por esto con mi primera esposa, todos esos años atrás. Toda la sangre abandonó mi cabeza y la habitación comenzó a girar. Tuve que sentarme antes de caerme. Respiré profundamente, pero aún me sentía débil. Bajé la cabeza por un minuto para que entrara algo de sangre en ella. Finalmente, mi cerebro volvió a funcionar. ¿Quién es él? Susurré. Eso no es importante, respondió ella. No quiero que lo golpees ni nada peor. ¿Por qué lo golpearía? Tú eres la que me está engañando. Noté que el iPhone de mi esposa estaba junto a ella. Lo agarré y vi que nos estaba grabando. Apagué la grabación y revisé los mensajes. Mientras ella intentaba recuperarlo, vi su mensaje reciente a Tad Smith, mi gerente general asistente de 30 años. Ella le estaba diciendo que iba a informarme de sus planes románticos. Lo llamé desde su teléfono. Cuando contestó con un hola, amor, con furia descontrolada le grité. Si vuelves a acercarte a mi esposa, te cortaré las bolas. Esto no es una amenaza vacía, es una promesa. Oh, y estás despedido. No solo era una promesa que le hacía a Tad, sino también una promesa que me hacía a mí mismo. Ese pequeño idiota pagaría por arruinar mi vida, sin importar cuánto tiempo me tomara o cuánto me costara. Ya podía verme matándolo cuando cerraba los ojos. Colgué y me volví hacia mi esposa. Si vuelves a tener intimidad con él, o siquiera lo ves de nuevo, algún tipo con una máscara te romperá los dientes con un bate de béisbol, dije. Ella comenzó a sollozar de miedo. Subí las escaleras y empecé a empacar. Caitlin se había compuesto, subió secándose los ojos con un pañuelo y dijo: Jack, olvida tu ego herido y desempaca tu bolsa. Ya he vaciado nuestras cuentas bancarias, así que estás quebrado. Soy dueña de esta casa, soy dueña del negocio donde trabajas. En resumen, me perteneces. La ignoré. Quería abofetearla, pero eso era lo que ella me estaba provocando para que hiciera, para poder arrestarme. Era una buena idea, pero yo tenía una mejor. Sabía cómo destruir su ego y hacer que ella fuera encarcelada en lugar de mí. Puse mi teléfono en el bolsillo del pecho y grabé un video. Le dije que nunca la había engañado, pero que ahora estaba libre para tener una amante más nueva, encantadora y más joven. La llamé vieja fácil y tramposa, con la cara arrugada, el trasero gordo y el cuerpo flácido que nadie quería. Después de eso perdió la paciencia, cayó en mi trampa y me abofeteó muy fuerte en la cara. Luego me dio otra bofetada en el otro lado.
Me miré en un espejo y vi dos grandes ronchas rojas comenzando. Tomé mi teléfono celular y me encerré en el baño, donde llamé al 911 para denunciarla por abuso conyugal. Luego me golpeé muy fuerte en el ojo y la nariz. 20 minutos después llegó la policía. Vieron las ronchas en mi cara, así como el ojo morado y la nariz ensangrentada. Ella afirmó que solo me había abofeteado 2 veces, pero no en el ojo ni en la nariz. Basado en su confesión de golpearme y el video que les mostré, fue arrestada y pasó el resto del fin de semana en la cárcel, llorando a mares. El lunes cambié mi testamento, el beneficiario de mi seguro de vida, etc. Descubrí que realmente había vaciado nuestras cuentas bancarias y tuve que pedir prestados algunos miles a mi hermano para mantenerme hasta que mi abogado de divorcios pudiera recuperar mi mitad del dinero que Caitlin había robado. Su abogado, junto con su amante Tad Smith y 2 matones grandes, llegaron a mi oficina 3 días después, despidiéndome, quitándome las tarjetas de crédito de la empresa, las llaves de mi coche y dándome 5 minutos para abandonar el edificio. Me humillaron frente a mis compañeros de trabajo. Sabía que haría que Tad y mi esposa pagaran por ese comportamiento degradante. También me entregaron los papeles de divorcio y una orden de alejamiento, exigiendo que no me acercara a menos de 150 metros ni a Tad ni a mi futura exesposa. Tad se rió en mi cara y presumió que ahora tenía la gran vida que soñaba tener y que tan ricamente se merecía. Y debido a mi enorme hombría, soy el nuevo sheriff en el pueblo. Ahora soy el nuevo presidente, dijo, ofreciéndome un paquete de indemnización de 3 meses de salario a condición de que firmara una cláusula de no competencia de 5 años. Idiota. Si hubiera sido más diligente, me habría ofrecido 1 año de salario, pero francamente también lo habría rechazado. Había dirigido el negocio de la familia de ella durante 20 años. No tenía acciones porque pertenecía a un fideicomiso. Trataba muy bien a los empleados y ellos me eran leales. Tenía una gran reputación por ser justo y honesto en la industria, entre empleados, clientes, proveedores e incluso competidores. Fui a Starbucks, hice 3 llamadas telefónicas y tuve 2 ofertas de trabajo antes de que mi café estuviera frío. Acepté la que estaba en nuestra ciudad. El jueves comencé a trabajar junto con media docena de empleados clave que dejaron la empresa de mi esposa y se unieron a mí. No fue solo su lealtad hacia mí lo que los llevó a renunciar, todos despreciaban a Tad y sabían que era un idiota que llevaría la empresa a la quiebra en poco tiempo, porque trataba a empleados, proveedores e incluso clientes como basura. Esa es una hoja de ruta para destruir un negocio. Mi nuevo lugar de trabajo tenía un gimnasio para uso de los empleados. Ahora que no tenía una esposa a quien correr a ver en casa, pasaba 1 hora allí todos los días después del trabajo. Mi línea de cabello seguía retrocediendo, pero la gran llanta que una vez llamé mi estómago también retrocedió. No iba a ganar ningún concurso de fisicoculturismo, pero según mis hijos me veía bastante bien para un hombre de mi edad. Decidí creerles, aunque su visión de mí era optimista. Nuestros hijos estaban choqueados y no hablaron con su madre durante meses. Cuando ella los llamó, solo dijeron: "Nunca tomes partido contra la familia". Y colgaron. Les rogué que vieran a un consejero, pero se negaron a veces. Mis hijos podían ser tan tercos como su madre. Cuando, después de que ella les rogara, llegaron a su casa para acción de gracias, vieron a Tad y comenzaron a irse. En ese momento, Tad les advirtió que si se marchaban exigiría que su madre los desheredara para siempre. Se jactaba de que ahora estaba a cargo de la familia porque, como repetía constantemente, era el nuevo sheriff en la ciudad. Amaba a esos niños. Antes de irse, mi hija mayor y mi hijo menor se acercaron a Tad cuando estaba solo y le dijeron:
Será mejor que evites callejones oscuros o garajes. Cuando todo se calme, mi papá te dará una paliza, y posiblemente te cortaremos allí debajo. O tal vez lo hagamos nosotros. Menos de una semana después, Caitlin informó a nuestros hijos que, por insistencia de Tad, los había excluido de su testamento y ya no les daría asistencia financiera. Yo estaba más furioso que ellos. Compré un teléfono desechable y reproduje una grabación de Ashat the Sheriff mientras lo llamaba cada mes en mi antigua casa y le ponía la canción Nunca dije una palabra. Amigos que todavía trabajaban para Tad me contaron que, después de Acción de Gracias, siempre estaba protegido por guardias de seguridad. Cuando estaba en el garaje de la empresa, se veía claramente desconcertado por la amenaza de mi hijo y por mis llamadas. Su intento de presentar una orden de restricción en mi contra fue desestimado por falta de pruebas. Unos meses después me divorcié y mi exesposa me pagó un acuerdo único muy grande en lugar de continuar con la pensión alimenticia. Eso agotó todos sus ahorros y tuvo que pedir un préstamo bancario para pagarme. Llevé a mis hijos y a sus parejas a Aspen con una pequeña parte de ese dinero, para esquiar y tener una épica pelea de bolas de nieve. Cada vez que lanzaba una bola de nieve cerraba los ojos y fingía que estaba dirigida a mi exesposa o a su novio. Se sentía genial, pero no liberaba mi ira ni mi necesidad de venganza, solo la aumentaba. Unos meses después, su empresa estaba al borde de la quiebra. Parece que, un mes después de cobrar el cheque de liquidación de mi esposa, un virus misterioso borró todos los archivos de las computadoras de la empresa, incluidas sus copias de seguridad externas, información fiscal, cuentas por cobrar y por pagar. No se pudieron recuperar. Estaban desesperados por dinero y, como sus proveedores no recibían pagos, los cortaron. La forma en que Tad los trataba no ayudó a su causa. El IRS los auditó porque no se había pagado el impuesto sobre la retención de empleados durante 3 meses y congelaron sus cuentas bancarias. Los $50,000 en efectivo no rastreable que le di a un hacker ruso para sembrar el caos entre mis enemigos fueron los mejores dólares que jamás gasté. Las consecuencias financieras les dolieron mucho más que unos dientes rotos. Ya no podían hacer los pagos de la casa con las 3 hipotecas y tuvieron que vender la casa y su Mercedes-Benz. Ella y su maldito novio ahora vivían en un apartamento de un dormitorio en un vecindario en decadencia. Usando mi fortuna y un testaferro que actuó por mí, compré nuestra antigua casa al banco por mucho menos de lo que valía. Me sentí vindicado, porque a lo largo de los años había hecho muchas mejoras a mi costa. Convertí esa casa en mi castillo personal antes de que mi esposa me echara. También compré su Mercedes al concesionario al que lo vendió, así como la empresa de mi exesposa. Solo necesité contratar a un genio de la informática por una fortuna para restaurar todos los archivos en las computadoras de la empresa. Un niño de 10 años podría haberlo hecho, pero tuve que fingir que se necesitaba un experto en caso de una demanda. Llamé o cené con cada cliente para restablecer relaciones. A menudo recibí elogios y me contaron historias sobre lo inepto que había sido mi reemplazo. Las facturas se enviaron de inmediato y el dinero comenzó a fluir. Visitaba personalmente a cada proveedor con un cheque por lo que se les debía y todos reanudaron los envíos. Tenía muchos amigos en la industria y el novio de ella fue vetado y no pudo conseguir otro trabajo. Nunca lastimé físicamente al amante de mi exesposa, solo infligí venganza psicológica y financiera y disfruté cada minuto de ello. Pensé que finalmente había superado su infidelidad, hasta 2 años después. Mientras conducía a una reunión de negocios, los encontré en una gasolinera de autoservicio. Tad llenaba su viejo Kia golpeado y yo llenaba el Mercedes anterior de mi exesposa. Hablé rápidamente con mi secretaria, que estaba en mi auto, y me acerqué sigilosamente por detrás de Tad.
A todo pulmón grité. ¡Bo! Y él se orinó encima. «¿Qué hombre tan valiente tienes?», le dije a mi exesposa por la ventana de su auto. «Tendrás que cambiarle el pañal». Mi venganza fue completa cuando mi nueva secretaria, una hermosa mujer de 25 años, salió de mi auto y se acercó a nosotros. No la había contratado por su aspecto, era solo un bono adicional. Puse mis brazos alrededor de ella y la besé, y ella me correspondió con una pasión sorprendente. Luego agradecí a mi exesposa por liberarme para tener una amante más nueva, firme, bonita y joven. Los ojos de mi exesposa se llenaron de lágrimas mientras me alejaba en su antiguo Mercedes, el que tanto amaba. En verdad, mi secretaria no era mi amante, era solo mi secretaria, que me hacía el favor de besarme frente a mi ex. Esa noche llevé a mi secretaria y a su esposo al mejor restaurante de la ciudad, por mi cuenta, como pago del favor. Acepté que ella pudiera traer a Vivian, su madre viuda, y descubrí que era igualmente hermosa. Vivian era muy sociable y divertida. Enseñaba ética en un colegio comunitario local, lo que me hizo creer que era una mujer en la que podía confiar. A diferencia de mis dos exesposas, nos llevamos muy bien. Vivian y yo no estamos casados ni vivimos juntos a tiempo completo, pero pasamos todos los fines de semana en mi casa, excepto cuando viajamos con sus hijos y los míos para un viaje anual de esquí y pelea de bolas de nieve en Aspen. Mi hijo menor siempre posa para una foto abrazándome a mí y a mi secretaria, felizmente casada, fingiendo que es mi novia, y se la envía por correo electrónico a su madre. Mi sed de venganza debería haberse visto satisfecha, pero no fue así. Realmente quería golpear la cara de Tad con mis puños. Constantemente soñaba con eso. Sabía que era un boleto de ida a prisión, pero tenía que hacer algo con ese idiota. Finalmente decidí usar mi cabeza en lugar de mis puños. No sería un plan de venganza perfecto, pero pocas cosas en la vida lo son, excepto, por supuesto, mis hijos. Al menos en mi mente, ellos eran perfectos. Un rápido viaje de fin de semana a un hotel de lujo en Nueva York, algunas llamadas telefónicas a servicios de acompañantes y gimnasios de boxeo produjeron las presentaciones que necesitaba. Estábamos todos en el aeropuerto de Aspen esperando para regresar a casa cuando hice una llamada telefónica desde un teléfono público cercano. Cuando escuché las noticias por teléfono, tuve que correr al baño. Me estaba riendo tanto que temía orinarme. No había sido tan feliz en varios años. Mientras mi familia y yo estábamos a 3.000 kilómetros de distancia de Filadelfia y teníamos coartadas a prueba de balas, Tad estaba en un motel. Tad estaba en un motel con una mujer absolutamente hermosa que había conocido la semana pasada. Después, le pagué a ella y a su esposo, un hombre de gran tamaño, $5,000 a cada uno para seducir y atrapar a Tad. El supuesto esposo irrumpió y lo golpeó salvajemente, con especial énfasis en la zona entre sus piernas. Luego, mientras el hombre y la mujer escapaban apresuradamente de regreso a Nueva York, Caitlin, que había sido informada de lo que estaba sucediendo, irrumpió también. Al ver lo que Tad había estado haciendo, continuó golpeándolo hasta que fue arrestada. Nunca es una buena idea tomar partido contra mi familia. Mi exesposa contactó a nuestros hijos, intentó reconectarse con ellos y pedirles dinero prestado. Incluso ofreció volver a incluirlos en su testamento. Ellos se rieron de ella, porque estaba arruinada y no tenía nada que dejarles. Estaba tan desesperada que incluso me llamó por teléfono, rogándome por una reconciliación o al menos algo de dinero. Había gastado más de $10,000 destruyéndola y de hecho sentía cierta culpa por ello, debido a todos los años en los que la había amado incondicionalmente. Sin embargo,
Más culpa me hubiera dado si le hubiera dado algo a esa vieja bruja. Si te ha gustado esta, deja un like y un comentario, y suscríbete para más historias de venganza. Hasta la próxima.